Buenas noches, familia de la Metro, deseándole que para ustedes sea un nuevo año lleno de muchas bendiciones, grandes, ricas y abundantes bendiciones sea para todos y cada uno de ustedes. Quiero compartir un texto que creo que viene de parte del corazón de Dios, que está en Génesis, capítulo 2, versículo 4. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 9. Continuamos con el estudio que estoy haciendo acerca del verbo, ¿sí? Hablar de Dios en estos tiempos no es fácil. No es fácil porque son tiempos que yo considero que para la iglesia son difíciles. ¿Y por qué son tiempos difíciles? Porque son tiempos en donde la iglesia ha perdido completamente el foco de lo que verdaderamente es. Y no lo digo porque sea solamente en este siglo. Lo digo porque hace algunos años la iglesia, sobre todo la iglesia aquí en Sudamérica, ha tenido un revés, lo puedo decir así. En muchos aspectos, hablando sobre todo en el tema de la doctrina y en el sentido como tal de la intención de Dios al darnos la Biblia, ¿no? Entonces, yo estuve escuchando hace poco a mi pastor. Él hace campañas por Europa, de hecho por España, y él estaba diciendo que los españoles, para hablar a los españoles o a los franceses, incluso a los alemanes, no se le puede hablar igual que, por ejemplo, aquí a la gente de Sudamérica. Entonces él decía, pasa un fenómeno extraño. Los españoles están cansados de lo que para ellos es la iglesia tradicional. ¿Qué es la iglesia tradicional? La iglesia en ese lugar se centraba mucho en la iglesia católica, ¿no? Entonces, ellos necesitan que para que usted acapare la atención de ellos necesitan de algunos extras. Entonces él decía que allá hacían ellos campañas con juegos de mesa o con juegos intelectuales para después tratar de predicarles a ellos a través de sus juegos. Entonces, porque si usted le dice a ellos que usted es cristiano, ellos van a interpretar de que usted también es católico, ¿sí? Y lo digo de la siguiente manera, ellos están cansados de la iglesia tradicional allá en Europa, ¿sí? Y también están cansados de las iglesias que tienen bajo coeficiente intelectual. Entonces, para que usted acapare la atención de ellos, usted necesita de hablarles de una manera intelectual, ¿cierto? Él decía, pero pasa algo diferente en Sudamérica. Él decía, las iglesias más grandes en el mundo, en este momento, ¿en dónde están? Aquí en Sudamérica. Entonces él decía, al observar la forma en la que los pastores predican a los suramericanos, él evidenció que los suramericanos, él decía, con todo el respeto se los digo, yo se los digo aquí pues también con todo el respeto, el tema es el estudio, la educación, ¿sí? Entonces, el tema es que mientras que el europeo espera que usted le hable a la razón, ¿sí? Que usted utilice la palabra y que la palabra tenga una coherencia y de que esa palabra verdaderamente sea la palabra de Dios porque coherentemente le está hablando a usted. Aquí el suramericano está más centrado en sus emociones. Entonces él decía, nosotros somos bautistas, y él decía, el problema con el bautista es que también va a extremos, ¿no? Entonces, en donde el bautista trata como de que todo sea la razón, ¿cierto? Entonces él dice, tampoco nos podemos ir porque todo sea la razón, porque si a usted la Biblia le dice que Dios envió un pez a que se comiera a Jonás, y que ese pez lo botó en Nínive, dijo, ¿qué lógico tiene eso? Eso no tiene ninguna lógica, ¿cierto? Solamente algo divino, o sea, Dios, podría causar eso, ¿cierto? O el diluvio. Entonces, si usted pone a hablar acerca del diluvio, también usted va a decir, o sea, todo el planeta se llenó de agua, usted posiblemente lo va a empezar ¿a qué? A humanizar, lo va a empezar a racionalizar, ¿no? Entonces, hay muchas historias, pero hay historias como que menos, con menos fantasía para algunos, ¿no? Por ejemplo, el par de viejitos como es Abraham y Sara, ¿no?
que les iba a dar, les dio un hijo a los 80 años, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan de eso, no? Es algo que es imposible para un par de viejitos, ¿no? De hecho, ya una mujer después de los 40 años es un riesgo que tenga hijos, ¿cierto? Pero Dios hace el milagro y les da un hijo en su vejez. Entonces la Biblia está llena de relatos extraordinarios, ¿no? De relatos magníficos, de relatos que le dicen al creyente cosas fantásticas, pero el hecho de que sean fantásticas no significa que pierdan su veracidad. Entonces, el problema con el suramericano es que nosotros vemos la Biblia de una manera equivocada. Y la vemos de una manera equivocada porque todo lo pasamos a la emoción. Entonces, usted cataloga un culto que sea bueno porque usted de allí salió motivado, ¿no? Entonces él decía, la motivación ahora es la palabra de Dios. Entonces, si hay un culto en donde yo llego, yo voy a buscar salir motivado de ese culto, si no, no fue una buena palabra, o si no, Dios no me habló a mí. Entonces, en mi vida de creencia, no sé si a ustedes les ha pasado, yo he tenido problemas. Y cuando he tenido problemas, ¿yo a dónde voy? Trato de ir a la iglesia a ver si Dios me da una respuesta, ¿cierto? O de pronto el pastor en ese momento dio una palabra como motivacional, y a través de esa palabra motivacional como que yo me llené como de ánimo y de entusiasmo para poder afrontar como mis problemas y mis dificultades, ¿no? Entonces el problema es que al hacer eso perdemos completamente de foco el sentido bíblico. El sentido bíblico y la Biblia tiene un único sentido y un único mensaje, y el mensaje se llama Jesús. O sea, toda la Biblia se centra ¿en quién? En Jesús. Entonces, hoy vamos a tratar un texto en donde vemos que Dios utiliza el mismo modus operandi, o sea, lo mismo que Dios hace ahora con el creyente es lo mismo que hacía en el Génesis, ¿amén? Entonces en Génesis capítulo 2 versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, quiero hacerles unas preguntas. ¿Ustedes cómo se imaginan ese suceso? Entonces, la mayoría de personas piensan que Dios iba pasando encima de la tierra y como que empezó a hacer esto. Y salió la plantica, ¿sí? Entonces hizo así, como Thanos, ahorita nos estamos viendo los Avengers. Entonces cogió y empezó a crecer aquí una mata, entonces hizo sopló y creció un arbolito, ¿cierto? Entonces todos como que todo no vemos como la cuestión muy mágica, ¿no? Al leer este texto todos pensamos lo mismo, ¿no? De hecho leemos este texto y como que fue muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Dios coge, creó al hombre, y enseguida que crea al hombre, ¿qué hace? Hace todo un universo rápido con solamente el chasquido de sus manos. Y no digo que Dios no lo pueda hacer. De hecho, en el primer relato pasa algo curioso, ¿no? En el primer relato, Dios empieza a crear todo. Dios empieza a crearlo, Dios empieza a apartar las grandes lumbreras, empieza a apartar el mar del cielo, pone las dos lumbreras, el sol y la luna, empieza a crear la semilla, ¿cierto? Para que de la semilla nazca toda planta, crea los animales y de último, ¿qué crea? Al hombre. Aquí en este caso, ¿qué hace primero? Al hombre.
Entonces se dan cuenta que hay dos relatos de la creación. Entonces, en Génesis capítulo 1 hay un relato en donde lo primero que Dios hace es crear todo y de últimas colocó ¿a quién? Al hombre, ¿cierto? Aquí en este relato, ¿qué es lo primero que empieza a hacer Dios? Dios coge y dice que antes que toda cosa fuera formada, Dios coge y empieza a crear de la tierra y forma ¿a quién? Al hombre. Y después de eso, planta un huerto en Edén. La palabra plantar, ¿qué es? Sembrar. Sembrar, tiene que ver con sembrar, ¿cierto? Los que saben han sembrado una matica, cualquier cosa, saben que es así, ¿cierto? Entonces en el segundo relato no es que haya una contradicción, quiero aclarar de una vez. Entonces de una vez usted empieza a comparar los dos textos, usted empieza a decir, oiga, sí, ¿no? Aquí en este relato primero forma al hombre y en el otro forma primero ¿qué? La naturaleza, los animales, X o Y, ¿cierto? De hecho, él empieza a hacer como en un orden las cosas y termina diciendo, y vio Dios que era bueno, ¿cierto? En esta cuestión, en este momento, no está diciendo Dios que vio Dios que era bueno, ¿cierto? Sino que Dios sencillamente forma al hombre y planta un huerto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la coherencia de todo esto? Yo les explicaba, de hecho tienen que verse en las otras predicaciones para poder entender esto. Génesis capítulo 1 trata de la forma en la que Dios trata en la vida del ser humano. Y es como la formación que Dios lleva como por etapas en la vida de cada creyente. Génesis capítulo 2 relata más como la forma en la que Dios crea al hombre, ¿cierto? Entonces hay como unos detallitos en donde muestra a Dios creando determinadas cosas, plantando cosas, ¿cierto? Entonces aquí Dios se unta las manos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Forma al hombre, ¿cierto? Antes que cualquier otra cosa, ¿qué hace? Crea al hombre. Y dice que él plantó. O sea, no dice que él chasqueó los dedos y de que de ahí salió un arbolito, que él dijo, sea el arbolito y fue el arbolito, ¿cierto que no? Él dice que él plantó, usted sabe qué es plantar, ¿no? Entonces él mismo cogió, yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Yo sé que nunca habían visto el Génesis así. Muchos de ustedes, de pronto otros sí. No quiero parecer aquí sabiendo, ni saberlo todo. Pero él cogió la semilla, abrió la tierra y empezó a plantar, ¿qué? La semilla, ¿cierto? Para que la semilla, ¿qué? Germinara, ¿verdad? Pero ¿para qué él se puso a plantar el huerto? Le hago yo a usted la pregunta. Él se puso a plantar el huerto para enseñarle al hombre. Entonces, el sentido de todo esto era enseñarle al hombre a qué hacer. A trabajar la tierra. ¿Cierto? Entonces, hay otro relato ahí en donde hay otro descendiente de Adán que se llama Caín, que dice que él era labrador de la tierra. O sea, ellos ya sabían que la tierra tenían que cultivarla, que plantarla. Pero ¿quién les enseñó de eso? ¿Quién les enseñó a ellos, después de que la caída de Adán y Eva, quién les enseña a matar animales? Dios. Dice que cuando ellos pecaron, lo primero que hizo Dios fue cubrirlos con pieles de animales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es enseñarle al ser humano a sembrar, ¿cierto? El problema del hombre es que el hombre olvidó sembrar, ¿cierto? En la Biblia hay muchos, por ejemplo hay un texto que está en Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan 12. 12, 24. Mire esto tan lógico, ¿no? Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
ellos entendían esto, ¿cierto? Ellos ya sabían sembrar. Pero ¿por qué les está recordando esto refiriéndose al mismo? Porque resulta que el Génesis es el mismo modus operandi que Dios hace con el ser humano. En los evangelios, el Señor Jesús llega y empieza ¿qué hacer? A enseñarles a plantar nuevamente. Entonces hay parábolas en la Biblia, sobre todo en los evangelios, en donde dice el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Entonces una parte cayó en tal parte, una parte cayó en otra, otra parte cayó en otra, ¿cierto? Aquí le está diciendo, si el grano de trigo no muere, no va a nacer nada. Dígame una cosa, los que lo estaban oyendo sabían. Sí. ¿Sabían plantar? Claro, ellos se dedicaban a la agricultura. No es como usted, como yo, que no sabemos ni siquiera a veces de dónde viene el arroz. Ellos sabían de dónde venía el arroz, cómo se plantaba el arroz, de dónde salían los tubérculos, de dónde salía todo lo que ellos consumían. Es que Dios nos quiere enseñar algo más, ¿cierto? Entonces Dios coge al hombre y lo primero que hace es, le enseña ¿qué? Hacer un huerto. Un huerto es un lugar en donde hay mucha vegetación tupida porque usted lo está ¿qué? Plantando. Eso es un huerto. Si no fuera bosque. Entonces muchos se imaginan Edén como un lugar en donde habían muchos laguitos, en donde había pajaritos volando, todo eso. No, era un huerto. El huerto se hace es porque usted planta semilla de manera que organizada, ¿cierto? Y esa semilla la planta usted para que de ahí nazca un fruto y ese fruto sea para comer, ¿cierto? Entonces usted mira el Génesis y usted mira que lo primero que Dios le hace con el hombre es enseñarle a qué, a plantar, ¿cierto? Entonces en este segundo relato Dios lo que le quiere enseñar al hombre es a plantar. Entonces cuando llega en el Nuevo Testamento, mira a un hombre como Pedro y le dice, si vienes en pos de mí, ya no pescarás peces, sino te haré pescador de hombres, ¿cierto? El que conmigo no siembra, no recogerá buen fruto. Él dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Todo aquel que no esté en la vid no llevará fruto. Pero si ustedes están en mí, llevarán mucho fruto. Entonces, Jesús viene a hacer lo mismo que hizo el Padre en Génesis capítulo 1, en capítulo 2. Le viene al hombre y le viene a enseñar al hombre a sembrar. Por eso es que él le dijo a los escribas y fariseos, de cierto os digo que de todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará. ¿Cierto? El problema es la elección. Ese es el problema. Por eso esta predicación se llama la elección. El problema es la elección, ¿por qué? Porque no solamente Dios planta en el huerto del Edén todo tipo de semilla para que el hombre pueda comer, sino planta dos tipos de semilla. Increíblemente, Dios coge y en el huerto planta dos semillas diferentes a todas las demás. ¿Cuáles fueron esas semillas? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, él le dice a Adán, le dice, el día que usted coma de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día usted va a morir. Pero no le dice nada con respecto a ¿cuál? Al árbol de la vida. Entonces, el problema fue que nuestro antepasado Adán, ¿qué hizo? Se fue por el árbol equivocado, ¿cierto? De ahí en adelante, toda decisión que el ser humano, por muy intelectual que sea, por muy sabio que sea, la va a tomar de una manera como egoísta. Note lo siguiente, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que ellos descubren es que ¿cuál es la situación? Que están desnudos, ¿cierto? Lo primero que ellos tratan de hacer es ocultar su desnudez, ¿cierto? Ocultar. El ocultar es una de las expresiones del egoísmo y también es una expresión del miedo.
Cuando usted oculta algo, es porque usted no quiere que lo vean, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta de que están, ¿qué? Desnudos. Entonces, automáticamente ellos se dan cuenta de que tienen desnudez, de que están desnudos. Ellos empiezan a taparse, ¿cierto? A escurrirse y a escabullirse de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Que cuando decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos tomaron la decisión de dejar de escuchar a Dios. Como en muchos de los profetas, Dios le hace el reclamo a los hombres a través de los profetas. Porque ustedes escogieron, en lugar de seguirme a mí, escogieron a dioses ¿de qué? Hechas por mano de hombres. Hombres que hicieron esos dioses, pero que también mueren, y que esas imágenes jamás los van a poder a ustedes ayudar. O sea, la Biblia está llena, sobre todo en los profetas, en donde le dice a los hombres: ustedes escogieron a dioses ajenos, ustedes escogieron ¿qué? Escogieron el anatema, escogieron la maldición y no escogieron la bendición, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a un texto en donde Dios le habla claramente a la humanidad después del Génesis, ¿cierto? Para que ustedes se den cuenta que yo no tengo esto porque si busquen Deuteronomio, por favor. Quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 30, este texto también está en Jeremías, está en Isaías. Hay una palabra que Dios le quiere dar a usted el día de hoy. No quiero que se aburra con la predicación, quiero que usted vea verdaderamente la consecuencia de escoger mal. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. De hecho, si usted lee en el capítulo que aparece en el capítulo 30, dice: ¿condiciones para qué? Para la restauración y la bendición. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los pies y a la tierra llamo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. O sea, si usted quiere vivir muchos días en esta tierra, aquí está el secreto. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Entonces, esto lo está diciendo antes de que ellos poseyeran ¿qué? La tierra prometida. ¿Cierto? Y llega Jesús, quien es la tierra prometida, porque para algunos la tierra prometida era Canaán, pero la tierra prometida para nosotros los creyentes es Jesús. Llega Jesús, que es la tierra prometida, y le dice algo al hombre. Le dice: de todo lo que usted siembre, de eso usted va a cosechar. Dios le enseña a usted a sembrar y a cosechar, pero usted siempre tiene que tener la elección. Yo quiero hablar de la predestinación, porque muchos piensan:
Caín, o sea, si Caín era el hijo de la perdición, o sea que Dios creó a Caín para que entregara a Jesús y después un Dios tan malvado lo entrega para que él sea condenado, entonces Dios es injusto, ¿cierto? No, amigo. Lo que pasa es que Dios pone en la vida del ser creyente lo mismo. Pone la bendición y la maldición, pone la vida y la muerte. Entonces, Dios planta un huerto, le enseña a sembrar al hombre y a cosechar de lo sembrado y le pone dos opciones al hombre dentro de ese terreno. Le coloca la bendición y le coloca la maldición. Entonces usted dice, ¿eso qué me va a hablar a mi vida? Le va a hablar de la siguiente manera. Dios le va a poner a usted en su camino, en su vida, en su trabajo, en todo lo que usted emprenda, en su huerto, ¿no? Porque el huerto en realidad habla de la vida de nosotros, de nuestra vida. De nuestra vida habla el huerto, ¿sí? Entonces, de hecho, Dios nos compara como una tierra, ¿cierto? Entonces, cuando el sembrador sale a sembrar, alguna semilla cae en buena tierra, otra cae entre espinos, o sea, hay gente que es como los espinos, otra cae, ¿en dónde? En la piedra, hay gente que es como una piedra, que dice Isaías, y dice Jeremías, dicen los profetas, dice, de la única manera en la que Dios puede tratar con esas personas es grabar el corazón con punta de diamante, porque es duro como una piedra. Y el Señor, de hecho los profetas le dicen a Dios, Señor, quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne, ¿no? Entonces nosotros somos el terreno, nosotros también somos el huerto, ¿cierto? Entonces todo habla de Jesús. ¿Quién es sombra y figura del árbol de la vida? Jesús. ¿Quién es sombra y figura del árbol de la ciencia del bien y del mal? Satanás y nuestro yo personal. Entonces, la ciencia del bien y del mal es Satanás y nuestro yo. Por eso es que Dios envía a su Hijo para que su Hijo nos diga, de cierto os digo que si no naces de nuevo, no entrarás conmigo en el reino. O sea, es un requisito el morir, ¿cierto? Pero Dios a usted le pone la elección. O sea, usted escoge si escoge el bien o usted escoge si escoge el mal. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar yo en el día a día? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? A ver, como inicié yo la predicación hablando acerca de los europeos tuvieron como su transición, porque la religión para los europeos era lo máximo. De hecho, gracias a eso es que el Vaticano es un país independiente, ¿sí sabían eso? Entonces, es un país que tiene su propia jurisdicción. Pero eso dejó de ser importante para los europeos, porque los europeos se llenaron de algo que se llama conocimiento. Entonces usted a una persona con conocimiento no le puede llegar con un mensaje motivacional. Ellos ya tienen la motivación, porque el que tiene el conocimiento, el que maneja el conocimiento tiene su propia motivación. Ellos no necesitan de eso. Entienden que las emociones es un condimento de la vida. Ustedes saben que la sal es un condimento que antes no se utilizaba mucho, ¿sí sabían? Fue hasta los años 50 de para acá que se empezó a utilizar en masa. Pero antes la gente cocinaba con hierbitas, le daba el sabor a la comida con otras cosas, ¿cierto? Llegó la sal y llegó el azúcar, ¿cierto? Los sentimientos son la sal y el azúcar del mundo. Yo no entendí que me podía tomar el tinto sin azúcar hasta que empecé a practicar que el tinto se tomaba sin azúcar. Después de que aprendí que el tinto se puede tomar sin azúcar y que usted siente la intensidad del café, que usted le haya el verdadero sabor al café, dejé de tomarlo con azúcar. Es el mismo ejemplo. Las emociones y los sentimientos Dios los crea en el ser humano para que nosotros tengamos que sabor, ¿cierto? Sabor.
Pero en una sentencia tan seria como es la vida y la muerte, usted no se puede dejar llevar, ¿por qué? Por sus sentimientos. Gracias a que las personas se han dejado llevar por sus sentimientos es que hoy hay tanto movimiento errático, tantas personas que dicen que de un momento a otro dijeron, pero si yo no me siento identificada como hombre, pero tampoco me siento identificada como mujer, entonces yo soy neutro. Entonces, si yo soy neutro, las personas tienen que aprenderme a mí a aceptar que yo soy neutro. Entonces, está la inclusión, pero todo fue por la emoción de un grupo muy pequeño. ¿Sí o no? Ahorita la emoción dice que todavía los homosexuales, los gays, las lesbianas, tienen persecución. No tienen ya persecución. Yo veo, o sea, cada serie que yo me veo en Netflix, yo veo que hay siempre 2 o 3 homosexuales metidos entre la... Yo no veo 3 o 4 pastores evangélicos ni 3 o 4 evangélicos metidos en una serie de Netflix. O bueno, si los veo, pero porque están saliendo ahí como una burla. Hablan pestes del cristianismo. Sí. ¿Sí o no? Siempre son los pendejos, siempre son los bobos, siempre son los estúpidos de toda esta cuestión. ¿Sí o no? Entonces... o llevan la religión al extremo, salen una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que el cristianismo sí sufre de persecución. Yo creo que nosotros sí somos perseguidos. Una persona que tenga su inclinación al homosexualismo, una persona que tenga una condición acerca del lesbianismo, ahorita se ve como algo muy normal. De hecho, los aplauden como muy cool, sí. Entonces ahorita es la moda. Y usted mira que ellos salen con los niños y salen haciendo sus marchas gays, salen los travestis, salen los drag queen y ya todo el mundo los mira muy normal. Yo veo que a veces voy por una de las calles de una de las zonas gays de aquí de Bogotá que se llama Chapinero y usted mira drag queen por todo lado andando como si nada, frescos, y la gente ya ni les presta atención. Pero yo le hablo a usted acerca del pastorado, le hablo a usted del evangélico, y del evangélico lo primero que van a hablar y van a pensar es que ese man es pastor, ese man es ladrón, esa persona es evangélica, es una persona muy ignorante y bruta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo les hablo esto con respecto de la semilla y cómo podemos aplicar esto? Porque el mundo se está inclinando por lo malo, por sembrar lo malo. El mundo, mire, yo ahorita inicio de año me atiborré de series de suspenso y de docuseries, ¿sí? Y yo veo la maldad del mundo palpable. O sea, vi un hombre que básicamente a Manson, por ejemplo, estaba viendo una parte de este asesino llamado Manson, que convence a un grupo de jóvenes y terminan haciendo estos muchachos una cantidad de asesinatos porque alguien se los dijo, ¿cierto? Yo veo que el mundo ha vuelto al ser humano aún más malo. Los humanistas dicen que el mundo está en una evolución. Yo no veo la evolución por ningún lado. Yo creo que lo que estamos haciendo es un retroceso. Con mi esposa hemos discutido si tener hijos sería bueno o sería malo. Y yo considero que en cierta forma puede ser algo malo porque el mundo está podrido. Está podrido. Usted mira que en los colegios la venta de vicio, no falta el niño que también el padre le permita tener sus inclinaciones al homosexualismo, no falta el compañero podrido, no falta una cosa, no falta la otra. Usted dice, pues es más de lo mismo, de siempre lo mismo. No, lo que pasa es que ahorita llegamos a unos descaros. Ahorita llegamos a unos descaros abismales. ¿Sí o no? Entonces, pero Dios sigue haciendo lo mismo. Dios le enseña a usted a trabajar, pero le dice, oiga, yo delante de usted en su trabajo le pongo lo bueno y lo malo. En su hogar, Dios siempre le va a decir, yo a usted siempre le pongo lo bueno y lo malo. O sea, Dios le permite a usted tener un hogar, ese es un huerto.
Y Dios le permite a usted tener ese huerto y le da a usted una responsabilidad. Y el hombre tiene una responsabilidad. El problema es que en la actualidad ya no hay hombres. Yo me pongo a ver esas series coreanas y estábamos hablando yo con mi esposa. Y dice, la tendencia de los hombres es vestirse ahora sí como se visten gays. Lo más gay que yo he visto. Pero usted mira en la actualidad los jovencitos ya tienen sus manías. Y es respetable. O sea, yo respeto, pero para allá va el mundo. ¿Sí? ¿El mundo va para dónde? El mundo va para un abismo. El mundo va para el hueco. Cada vez es más aceptable todo. La semana antepasada un jovencito fue y compró un arma en Estados Unidos. Porque ya como que después de los 16, yo no sé cómo es la cuestión, pueden adquirir un permiso. Como que se lo dio el papá o el tío, yo no sé. Y allá se fue y se metió a un colegio y mató una cantidad de niños. Pero a eso le llamamos evolución, ¿no? Que un niño que no tiene ni siquiera el desarrollo en su mente adquiera el poder de un arma. ¿Sí? Entonces, Dios a usted le pone un hogar al hombre. Pero a veces en la actualidad ya no hay hombres. Ya no hay personas que ejerzan como la autoridad. La mujer es la ayuda idónea. Note que Dios al que le enseñó a plantar, ¿a quién fue? Al hombre. Después de este relato, mire donde crea la mujer. La mujer está creándola después de que le enseñó a plantar. Y es más, al hombre es al que le dice, el día que usted coma de ese árbol, ciertamente morirá. Dígame en qué momento Adán le dijo a Eva, oiga mujer, de ese árbol no podemos comer. Lo que dice acá es que ella tenía un conocimiento, pero el conocimiento fue borrado porque ella dijo, el árbol es agradable a la vista, bueno para comer. Y vino una serpiente, no sé dónde estaba el tipo, llamado Adán, pero vino la serpiente y le dijo, oiga, métale un mordisco a eso. Lo cierto es que cuando llega Dios, lo primero que hace el hombre es echarle la culpa a la mujer. Dice, la mujer que tú me diste, usted tiene la culpa porque me la... ¿cierto? La mujer que tú me diste, o sea, le estaba echando la culpa a Dios y a la mujer, fue la que se consumió, ¿qué? Ese fruto y me dio a mí de comer, pobrecito. Sí. Y entonces a la mujer, la serpiente que usted puso en el huerto, fue la que me convenció. Sí. Y la serpiente, sí, muy bien, la serpiente, yo no tengo aquí. Sí. Entonces, pero Dios le pone a usted a escoger, ¿cierto? Entonces, Dios no disculpó a nadie. O sea, Dios no le dijo, ay, venga, sí. Es que la culpa no es de ustedes. Venga, serpiente malvada, la voy a matar, no. Le dio una maldición a la serpiente, le dio otra maldición a la mujer y le coronó al hombre y de paso maldijo la tierra. Y sacó al hombre del huerto. Entonces, hay muchas personas que pierden su hogar. Porque pierden su hogar. Porque no saben escoger. Porque muchas veces se tienen a atender un matrimonio a muy temprana edad, o muchas veces no tienen la madurez mental ni siquiera para hacer eso. Nunca la adquirieron. Entonces, al primer momento en donde empezaron a tener problemas, circunstancias, cogieron y flaquearon y se acabó el matrimonio. Dígame cuánto duran los matrimonios en la actualidad. Yo conozco uno que duró 2 meses. Una locura. Se gastaron más de 50 millones en una boda y duró 2 meses. Porque la chica se acordó de que en la casa del papá comía mejor. Y no quiso batallar tampoco. Entonces, yo recuerdo mucho hablando de esto, la mentalidad que le metían a las mujeres en la iglesia, en la secta donde yo me congregaba. Le decían a las mujeres que tenían que conseguirse un tipo que tuviera carro, casa y beca. Entonces ponían como esta imagen, decía, es que usted necesita a un águila. Las águilas hacen su nido y después invitan a la hembra
a su nido. Y de ahí tienen sus polluelos. Entonces yo recuerdo una predicación tanto de una mujer morena que decía, así les digo a ustedes, muchachas, consíganse en un tipo que tenga ya el nido. Y apenas decía, pero si yo no tengo ni siquiera, si yo no tengo ni el nido, es que la cama mía es prestada, ¿sí? Ni modos. ¿Quién se iba a fijar en mí? Seguro. Entonces, todo en el ser humano tiene unos tiempos, ¿no? No todo ser humano le sonríe la fortuna de una, ¿cierto? Pero entonces Dios, ¿qué le dice al ser humano? Dios le dice al ser humano, oiga hermano, yo a usted, delante de usted pongo lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entonces, yo veo que en cada casa hay una Biblia, de hecho hay 2 o 3, yo tengo una cantidad, pero lo último que uno voltea a mirar, ¿cierto? Dios le coloca a usted a un tipo que le hable, que le explique la Biblia, y usted es lo último que quiere escuchar. Está más bacano ver Walt Disney, ¿sí? Ver el universo de Marvel como estábamos viéndolo ahorita. Está más bacano mirar Netflix, está más bacano mirar otras cosas, ¿cierto? Dios le coloca a usted las herramientas y las cosas. Le pone literatura, le pone personas que le hablen de Dios, pone muchas cosas a su alrededor. Que usted no lo vea. Dígame una cosa, ¿Adán vio el árbol de la vida? No lo vio. Dígame una cosa, ¿qué estaban viendo? El árbol que se les había prohibido. O sea, Dios planta en el huerto 2 árboles. Pero en ningún momento ellos como que tuvieron como la intención de decir, oiga, ¿y si le pegamos una mordida al árbol de la vida? ¿Cierto? El árbol de la vida, Dios lo planta en el huerto del Edén para que ellos, ¿qué hagan? Lo escojan en lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo peor es que Dios, después de que Adán y Eva fallan y fracasan, ¿qué hace Dios? Dios dice, me toca sacarlos del huerto, no vaya a ser de que también ahora sí traten de buscar el árbol de la vida. Imagínense, eternamente malvados. ¿Sí? Entonces Dios dice, no, yo los tengo que sacar de ese huerto porque ahí no fue negocio, ahí no fue. ¿Me explico? Entonces mucha gente fracasa y después le echan la culpa a Dios. Dios, ¿por qué no me va bien en esto? Dios, ¿por qué está esto? Y hay personas que no ven el peligro, sino hasta cuando el peligro los alcanza. El peligro es peligro, aunque usted no lo vea, ¿sí? Entonces, yo veo en la sociedad actual un peligro. Veo en los predicadores actual otro peligro. Veo en que las personas no están leyendo la Biblia, en eso también veo otro peligro. Veo peligro en que las personas toman el evangelio como una recocha, como un jueguito, como una vaina en donde un tema como un club social, porque eso es lo que hay. Ahorita no hay iglesias sino clubes sociales, en donde usted reúne con sus amigos en el culto. Usted no va a rendirle culto a Dios, va a rendirle culto a la chica que le gusta, que es lo que me pasaba a mí. Le va a rendir culto ¿a quién? A sus amigos, a sus amistades. Va a ir allá a poner una cara de buena gente, de tipo amable, tipo chévere, pero en la casa usted es un demonio. Entonces, Dios le pone a usted a elegir. Entonces, a Caín tuvo la opción de escoger ¿qué? Lo bueno y lo malo. Usted me dice, demuéstreme eso. El solo hecho de que Jesús se lo llevara para todo lado como uno de sus discípulos, Judas, perdón. El solo hecho de que llevara a Judas como uno de sus discípulos, eso muestra de que Jesús le estaba mostrando a Judas lo que le mostraba a los demás discípulos, la vida. ¿Me explico? Dios le muestra al ser humano la vida. ¿Qué permitió Dios en la vida de Judas? Que conociera a Jesús. Ni más ni menos. ¿Qué terminó haciendo Judas? Escogiendo lo malo, dijo, no, es que este man, yo imagino el pensamiento de Judas, dijo, no, es que este man, no, yo me metí aquí, me embalé aquí y perdí aquí.
mejor vendo a este man, mejor lo vendo. ¿Sí? El pensamiento de Judas en qué iba a rendir, dice que él, Dios, mire, es más, ¿cómo será Dios que le mostró el camino bueno a él? Que le permitió a él manejar, ¿qué? Los dineros. Dice que las ofrendas que le daban a Jesús, ¿qué hacía don Judas? Extraía de la bolsa. ¿Sí me entiende? O sea, Dios le permitió ser el administrador de Jesús. Y mirar que Jesús, yo no me imagino a Jesús diciendo, me voy a comprar el último iPhone, por favor saquen de la cartera. Me voy a comprar esto, me voy a comprar un automóvil, el último burro. No, él no hizo nada de eso. ¿Cierto? ¿Quién administraba el dinero? Judas. Pero Judas sacaba, le robaba al Señor. O sea, Dios le dio la oportunidad a Judas de conocer, ¿qué? La vida. Pero Judas no vio el árbol de la vida. ¿Qué vio? La oportunidad de sacar provecho. Mire, el conocimiento de todo ser humano, por muy bueno que parezca, por muy buena gente que sea, siempre va a ser egoísta. Por muy buen tipo que a usted le parezca, eso me pasó a mí con una hermana, que ella creía que era un sol, que era el sol, la luna y las estrellas. Yo lo analicé, me di cuenta que era un charlatán. Le dije, no hay nada gratis, de eso bueno no dan tanto, o sea, nada hay gratis. El ser humano le ofrece la ayuda a otra persona, él está esperando por lo menos algo. Nosotros somos egoístas naturalmente, queremos avanzar, queremos estar por encima de otros, queremos progresar. Por eso es que nuestro conocimiento se basa en lo que a nosotros nos conviene. Somos así. Entonces usted dice, no, yo a veces doy, pero sin esperar nada a cambio. Yo a veces doy, pero no esperando que esto sea así. No, yo a veces doy esto. Solamente Dios conoce su corazón. ¿Y qué sucede cuando usted no recibe lo que usted esperaba, por lo menos el agradecimiento? ¿Qué sucede cuando no recibe usted el bien por el bien que usted hizo? Usted se pone de muy mal genio. Usted dice, pero si yo lo ayudé. Entonces ahí automáticamente en usted hay un pensamiento de egoísmo. ¿Un pensamiento de qué? De estaba esperando yo que por lo menos me diera las gracias. Ahí ya hay pensamiento propio. Entonces Dios entiende que el ser humano es así, pero Dios envía a su Hijo y lo primero que llega a hacer Jesús es a corregirle la mentalidad a sus discípulos. Les dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces los discípulos como, y usted va a decir, pero luego no es una contradicción que yo trate de dar. No. Yo quiero ser muy específico con lo que yo les voy a decir a continuación. El dar a otras personas no es el problema es su corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Dios a usted le da la semilla, ¿cierto? Dios a usted le da el trabajo. Dios a usted le pone las cosas y se las pone para que usted pueda sembrar, ¿cierto? Entonces le da la semilla para que usted la siembre, pero depende del corazón con el que usted siembre la semilla. ¿Me explico? Si usted ve a un habitante de calle en la calle, valga la redundancia, y si usted va y compra 1.000 pesos de pan, y dice, oiga, le voy a dar este pan a este habitante de calle. Pero si usted lo hace con un corazón equivocado, usted se está poniendo en problemas con Dios. Les explico por qué. Porque Dios es el único que sabe sembrar. Y Dios es el que nos enseña a nosotros a sembrar. Entonces, si finalmente es el único que sabe sembrar y es el que nos enseñó a sembrar, la gloria de que nosotros podamos sembrar, ¿para quién es? Para Dios. Porque si Él es el que me da a mí el trabajo, la fuerza, me permite la salud, me permite los medios para poder bendecir a otros, la gloria no es para usted, amigo. La gloria es ¿para quién? Para Dios. Entonces, si usted siembra, lo debe hacer simplemente teniendo un corazón limpio, pensando de que eso lo está haciendo ¿para quién? Para Dios.
Entonces, yo tengo algún amigo, la otra vez estaba discutiendo yo acerca de los diezmos, bueno, no discutiendo, en realidad no estaba peleando con él, le estaba enseñando. Entonces él me decía, no, es que los pastores, que una mano ladrones y que una cosa y otra, y sí, la verdad en este gremio hay ladrones como un berraco. Entonces yo le decía, mire hermano, lo primero es que Dios establece el diezmo para varias cosas. Lo primero, pues obviamente, para la manutención del templo, para que él pueda vivir el sacerdote, pero también para la vida del huérfano. Usted debe entender lo siguiente, Dios no se molesta con el dinero. Dios no tiene problemas con el dinero. El que tiene problemas con el dinero, ¿quién es? Usted. Nosotros tenemos problemas con el dinero. ¿Por qué? Porque nosotros nos aferramos al dinero. Entonces le pregunté yo, ¿cuántas veces usted ha diezmado? Y me dijo, no, yo no diezmo. ¿Alguna vez ha sembrado? ¿Ha diezmado? No. ¿Cuántos años usted estuvo en la iglesia? No, yo creo que unos 7, 8 años. ¿Y nunca diezmó? No, nunca diezmé. Entonces, ¿usted cómo va a poder hablar? Primero, de lo que no sabe. Segundo, le dije yo, si usted se pone a pensar muy bien, el obrero es digno de su salario. Entonces, ese tipo le estaba enseñando por lo menos ética y moral. Si yo me pongo a ver a su vida, muchas cosas cambiaron gracias a la predicación que Dios le permitió a ese hombre a través del púlpito. ¿Cierto? Pero usted está aferrado al dinero. Y Dios nunca, porque usted vive aferrado al dinero, nunca le da a usted la semilla para que usted siembre. Sino que Dios le retiene esa semilla. O sea, usted quiere tener negocios con Dios. Dios dice, yo a usted no le puedo dar la semilla porque lo primero es que usted se va a tratar de adueñar de eso. Y va a creer que usted me está haciendo a mí un favor al darme o al devolverme algo que ya es mío. Entonces hay personas que viven esperando a que Dios los bendiga, pero Dios le da la semilla y la semilla se desaparece. ¿Por qué? Porque nunca han aprendido el principio de sembrar. Cosa muy diferente a lo que hacen los judíos. Esto es aplicable no solamente al dinero. Dios le da la oportunidad a usted de conocer el amor, la misericordia, la bondad, la paz, la mansedumbre, y le da esa semilla a usted para que usted la siembre en su familia. Pero lo primero que usted hace es tener una actitud hostil, porque usted piensa que usted va a poder aferrarse a su orgullo, a su sí mismo. Pasa lo mismo que con el diezmo, ¿se dan cuenta? Es lo mismo. Todo aquello a lo que nosotros nos aferramos es el fracaso del ser humano. Entonces, Dios le da la capacidad al ser humano de poder sembrar en todos los ámbitos de la vida. No hablo solamente de dinero, porque usted va a pensar, ya no está pidiendo plata. No. El problema es que usted no vea que Dios le da la oportunidad de sembrar y le da la oportunidad de escoger el fruto. Le da la oportunidad de escoger lo que usted se va a llevar a la boca. Le da la oportunidad a usted de escoger las cosas. Dios, cuando Él venga en su gloria, y con esto termino, yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. Dios va a tener un juicio con cada ser humano, ¿sí o no? Según lo que nosotros entendemos en la Biblia, ¿cierto? El juicio, obviamente, pues, el problema es que también nosotros pensamos que todos los cristianos vamos a ser salvos. Es el pensamiento de muchos creyentes. Entonces, yo asisto a una iglesia cristiana, voy a ser salvo. No, eso depende de qué. De su comunión con Dios y de su relación. Depende también del conocimiento que usted tenga, si usted es libre de pecado. Depende también de qué. De la forma en la que usted conciba la salvación también. Entonces, va a haber un arrebatamiento, ¿cierto? Para su iglesia. Y la iglesia va a estar en las bodas del Cordero, ¿verdad? Y dice el libro de Apocalipsis que ninguno va a ser juzgado, ¿cierto? De los hijos de Dios. Pero si usted tiene el conocimiento equivocado,
Pero si usted verdaderamente no tiene el corazón de Dios, el corazón del Padre, que Dios lo retrata en la Biblia, si usted no ha escogido lo bueno, si usted está en el cristianismo buscando dinero, buscando fama, buscando plata, buscando una cantidad de cosas que Dios no da, sino que los da Satanás, y Satanás es experto en engañar a la iglesia, dígame una cosa, ¿usted es salvo? Yo quiero que usted se haga esa pregunta. La semilla que Dios me da, ¿me está ayudando a mí a crecer o me está aplastando a mí como persona? Porque hay personas que Dios les da las cosas y lo primero que hacen es, ya estoy bendecido por este lado, lo primero que hago es, chao, ya Dios me dio esto. Así he visto muchos casos. Hace poco conocí el caso de un señor que Dios lo sanó, pero el Señor nunca volvió a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuántas personas Jesús no sanó? Vayan a Juan. Juan 24 es Lucas. Debe ser Lucas. Porque Juan solo tiene un Lucas. Vayan a Juan capítulo 21. Versículo 25. Juan 21, 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Cuántas cosas hizo Jesús en vida? ¿Qué dice ahí? Que no cabrían. ¿Qué estaba queriendo decir? Obviamente, pues en la actualidad usted dice, ay, pues hay novelas de literatura, hay cientos de libros. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí el evangelista Juan? Que hizo muchísimas cosas. Muchísimas. O sea, que hizo tantas que no se pueden ni contar, no se pueden ni escribir. ¿Cierto? Cuando usted voltea la página y llega a Hechos de los Apóstoles, dígame cuántos habían en Pentecostés. 120. Les hago yo una pregunta. ¿Y dónde están los que recibieron el milagrito? O sea, solamente hizo 120 milagros el Señor Jesús. ¿Qué pasó con los demás? ¿Se esfumaron, se fueron, pidieron un viajecito? ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué piensan? Nunca recibieron la salvación. Nunca se convirtieron. Entonces, recibieron el milagro, pero nunca les causó curiosidad decir, oiga, ¿y ese tipo quién es? ¿Verdaderamente será el Hijo de Dios? ¿Dónde quedaron? Claro, el Señor Jesús sembró la semilla, pero Él sembró la semilla del Evangelio en esas personas y les enseñó. Y Él iba y hizo como una gira grandísima que duró tantos años, duró todo su tiempo de ministerio. Pero dígame una cosa, ¿cuántas personas se convirtieron al final? ¿Cuántas personas estaban al final? 120. ¿Y los demás qué? Los demás no estaban. Por eso es que Él les decía, muchos en aquel entonces me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero Él les dirá, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. Entonces es algo delicado. Lo que yo les digo es delicado. O sea, usted en su vida de creencia tiene que tener cuidado de escoger lo bueno. Y Dios le da a usted la oportunidad de escoger lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es la palabra, lo bueno es la oración, lo bueno es las predicaciones de su pastor. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es dejar el chisme a un lado, dejar de hablar mal del otro y ponerse y centrarse en buscar su comunión con Dios. Eso es lo bueno. No hay nada más. ¿Cierto? Entonces,
Las consecuencias de escoger lo malo. Romanos capítulo 2. Hay unos libritos más adelante, está Romanos. Después de Hechos. Romanos capítulo 2, versículo 1. Y esto también me lo hablo a mí mismo porque uno a veces también juzga. Pero al escoger lo malo, nosotros vamos a empezar a escoger esto y nos vamos a meter en un problema con Dios. Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios sabe qué es la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, noten eso. Dios pone delante de nosotros la verdad y pone delante de nosotros ¿qué? La mentira. Entonces, usted en lugar de estar pensando mal en contra de su hermano, usted debe estar mejor leyendo la Biblia, dedicándose mejor a estudiar la Biblia. No se meta en problemas con Dios. Eso es algo que yo me repito a diario, pero yo a veces fallo en eso. Porque sí, como ser humano a veces también uno como que entra a hablar mal de los demás, ¿no? El problema es que no escogemos muchas veces la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y terminamos escogiendo ¿qué? El camino equivocado. ¿Amén? Entonces, yo les invito a todos ustedes a que este año vean las prédicas. Dentro de poco yo les pido mucho a Dios, ayúdenme a pedirle a Dios, tengamos el lugar de reunión físico. Obviamente pues esto es un lugar físico, ¿no? Pero yo me refiero a la iglesia, que no sea virtual y que usted deje de congregarse a través de los medios digitales. La verdad, eso no creo que le agrade a Dios. Le agrada a Dios que usted se congregue y de que usted deje la pereza y que le preste atención a Él. Entonces, le ruego a Dios porque este año usted tenga la Biblia, lea la Biblia, tenga su tiempo de comunión con Dios, de que si usted está con su pareja, hagan un devocional, lean la Biblia en pareja, de que ustedes como pareja, y de hecho pues aquí hay una pareja, habemos dos parejas, que podamos tener como ese tiempo de lectura, tiempo de comunión, tiempo de oración, buscando a Dios. Ese es el deseo que espero que Dios nos dé, como el querer como el hacer, ¿no? Porque a veces en nosotros pueden más otras cosas que el buscar a Dios. Y yo creo que esto no es algo para solamente nosotros, sino que es el deseo de la Iglesia Cristiana del Almendro, que haya esa comunión para con Dios, que escojamos lo bueno, que dejemos de ver tanta pendejada, que dejemos de centrarnos en cosas que no tienen sentido, que no valen la pena, y que nos centremos más en buscar del Creador. Amén. Quiero decirles esto sin negarle a ustedes que son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, sobre todo para la iglesia. Espero que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno les siga hablando a usted, que me siga hablando a mí, para poderles traer a ustedes el mensaje. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Shalom.